No te Recording preocupes. stopped. Recuerda que no es tanto estar presente como participar en el sentido estricto de que tengas tu presentación, platiques con tus compañeros y estés pendiente de esto. No hay mayor requisito. Sí, profesor, muchas gracias, de verdad. No te Entonces, preocupes. comparto pantalla. Adelante. Gracias. ¿Ya se está viendo? Sí, yo la veo. ¿Los demás? Yo también. Ok. Ok, entonces, bueno, pues comenzamos. Buenos días, profesor y compañeros. Yo les voy a presentar el artículo titulado High Value MRI, que traducido al español sería resonancia magnética de alto valor. Y bueno, mi nombre es Brenda Magali Ponce Meneses. Y bueno, continuamos. Entonces, bueno, como lo mencionó el profe, sí, no puedo estar pendiente de las dos últimas clases, por motivos personales y por eso, pues me gustaría, antes de adentrar al artículo, me gustaría comenzar por definir de manera muy rápida y general lo que es una resonancia magnética y qué es lo que hace. Entonces, la resonancia magnética es una técnica no invasiva para la obtención de imágenes médicas que utilizan un campo magnético para alinear pines, es decir, el eje de direccionamiento de los átomos de hidrógeno de nuestro cuerpo, el cual, si no estamos sometidos a una resonancia magnética, están dispersos en todo nuestro cuerpo en diferentes direcciones. Y al ponerlos en dirección al campo magnético generado por, por la resonancia, es decir, que estos vayan en dirección a ese campo magnético, se lanzan pulsos de radiofrecuencia que manda el técnico de resonancia magnética para enviar señales al cuerpo y posteriormente estas señales se regresan, pero convertidas en imágenes mediante un ordenador, el cual está conectado al escáner, que ahí, como podemos ver, se señala aquí el escáner. Y dependiendo de la concentración de agua que contengan nuestros tejidos, se generan diferentes señales de resonancia, lo que permite identificar como huesos, la materia gris y blanca, entre otras partes del cuerpo. Las imágenes obtenidas con la resonancia magnética permiten evaluar de una forma muy precisa el sistema nervioso central y ayudan a determinar la presencia de ciertas patologías que puedan afectarla a lo largo de nuestra vida. Actualmente, como bien sabemos, el costo por las atenciones médicas que en dado momento cada uno de nosotros necesita, en ocasiones suele ser con un precio muy elevado si es que no contamos con un seguro. Por ejemplo, aquí en México sería el IMSS o el ISSSTE, que son los que normalmente se les brinda a los y las trabajadores aquí en México. Y pues como bien nos menciona el artículo, los exámenes por resonancia magnética representan una pequeña fracción de los costos sanitarios, pero al ser tradicionalmente tomados como una modalidad de alta gama, es decir, em, de alta calidad, a la que no todas las personas tienen acceso si no cuentan con el dinero suficiente para poder realizárselas.
Entonces, siguiendo en contexto con esto, bueno, la Sociedad Internacional de Resonancia Magnética en Medicina, ISMRM por sus siglas en inglés, que se compromete a promover la comunicación, la investigación, el desarrollo, las aplicaciones y la disponibilidad de información sobre resonancia magnética en medicina, biologías y otros temas relacionados a nivel internacional, y la Sociedad Radiológica de América del Norte, RSNA por sus siglas en inglés, cuya misión es promover la excelencia en la atención al paciente y la presentación de atención médica a través de la educación, la investigación y la innovación. Estos impartieron un taller en la resonancia magnética, en la que se sintetizaron a partir de charlas y debates hechos en el taller. En primer lugar, podemos ver que tenemos, al obtener el costo de resonancia magnética a partir de la ecuación de valor, en donde se menciona que es utilizada con demasiada frecuencia como la imagenología de último recurso debido a su mayor costo. Esto es de manera muy personal. Sinceramente esperaba que el artículo mostrara quizás una cifra promedio de lo que cuesta hacerse un estudio así. Y realmente ya tiene mucho tiempo que yo me hice un estudio así, por lo que me di a la tarea de buscar los precios en donde normalmente podríamos hacernos, no sé, uno en cualquiera de estas clínicas eh, u hospitales. Entonces, bueno, esta diapositiva, en esta diapositiva podemos observar algunos de los rangos de algunos laboratorios, hospitales, en donde se ofrece ese servicio clínico, y depende mucho el total a pagar, la zona del equipo. Como podemos ver, pues el de salud digna es el que menos cuesta. Y bueno, en esta investigación que hice, el laboratorio médico Polanco es el que más mayor económicamente pues cuesta, y realmente, como decíamos anteriormente, pues sí, sí, Al o, o está muy complicada. Y hemos platicado en un principio, cuando les di la primera clase, una explicación breve, que aquí Brenda trata lo mismo. Digo, no es que esté mal, pero la pregunta es si tienen claro o está todavía medio confuso. Nadie dice nada, ya se echaron todos a correr. Bueno, yo diría que así como lo explicó Brenda, sí fue claro. Sí va quedando más claro cómo se van avanzando las clases. Ok. ¿No dice nada? Sí. Sí, profe, también para mí. sí, también para mí. Ok, muy bien. ¿Puedes regresar a la diapositiva anterior, Brenda, por favor? Sí, estará por Brenda. Sí, todavía. es que se trabó. ¿Se trabó? No me Ahí. digas. Ok. Fíjense, dos de las sociedades más importantes, solo que una sí está dedicada completamente a la resonancia, y la RSNA, que es muy probable que ustedes ya la hayan oído mencionar, está dedicada a todo, tanto a diagnóstico como a terapia. Y en tamaño son prácticamente del mismo tamaño.
a excepción que la RSNA tiene una composición mayoritariamente importante de médicos y la ISMRM, hay médicos, pero no es un porcentaje mayoritario. Sin duda, hay usuarios de ISMRM metidos ahí, pero que tratan de hacer más investigación de forma notoriamente mayor a la RSNA. Pero fíjense, ¿por qué creen ustedes que el artículo menciona estas dos sociedades? Porque hay más, ¿no? Está la europea que tiene, pues tendrá yo creo que la mitad de lo que tiene la RSNA. Está la china que tiene, no sé, 5 o 6 veces más miembros que la RSNA en su conjunto. Y está la sociedad hindú también, que tiene por lo menos el mismo número que la RSNA. Entonces, con esto lo que quiero decirles a ustedes es que obviamente estos artículos están hechos por europeos o americanos o canadienses que solo ven un poquito hacia el norte del mundo o hacia el norte de los continentes y han dejado mucho de lado estas otras sociedades que son muy importantes. Japón tiene, solo Japón por sí solo tiene la cuarta parte de lo que tiene la RSNA y esos son números escandalosamente importantes porque entre China e India hacen 3 o 4 RSNAs. De tal suerte que es muy importante que ustedes no dejen de lado estas cosas. Y aquí aprovecho para insistir en esto, que es cierto, estas sociedades son importantes, son poderosas, tienen muchos recursos, etcétera. Pero sin lugar a dudas, si de recursos se trata, los chinos tienen 10 veces más recursos que la RSNA. Entonces, con esto lo único que quiero decir es que no pierdan de vista las otras sociedades que habrán de determinar lineamientos de calidad, lineamientos de seguridad, pero sobre todo precios. Es muy importante. No sé si a ustedes ya les había mencionado cuántos sistemas de resonancia está fabricando China semanalmente o mensualmente. Y India también. Ya son 2 países que tienen entre los 2, 3 empresas que han comenzado a fabricar sistemas y algunos de ellos ya han sido aprobados por la FDA en Estados Unidos, de tal suerte que ya se vuelven competidores importantes de las empresas europeas y americanas, que ustedes saben bien quiénes son: Philips, Siemens y General Electric. Los japoneses han entrado un poco tímidamente, aunque tienen casi un octavo del mercado mundial de resonancia magnética. Sin embargo, por el número y la cantidad de equipos del tamaño de sus poblaciones, India y China vienen a ser 2 jugadores muy, muy importantes, que es todavía más necesario que ustedes no los ignoren. No los dejen pasar por ningún, más bien pongan toda la atención necesaria para que se desenvuelvan estos países con sus propias empresas, porque es muy probable que América Latina y África en particular se vuelvan socios comerciales o consumidores importantes de China. De tal suerte que y los precios, y ahora sí, puedes continuar a la siguiente, Ben. Sí. Precios que hay. ¿Por qué el IMSS tiene casi el mismo precio que el Chopo? ¿Quién puede comentar? A ver. ¿No? ¿Nadie? Ya todos fueron a desayunar. Bueno, pero es una parada de los servicios. O sea, se supone que el seguro social atiende a, ¿no? Pero en algunos casos, no son derechohabientes, pueden llegar a pagar los servicios.
Entonces, una vez viendo la tabla de precios, cuántas y eso, equiparada a los costes de atención privada. Entonces, realmente eso no lo entiendo. Josué, yo te escuché muy mal, no sé si los demás escuchaban bien. Yo poquito también con te escuché mal. Entonces, no sé si nos quieres volver a hacer tu comentario, Josué. Sí, sí, así creo que está mejor. Ya conecté el micrófono. Le Ok. comentaba que hace algunos años, no recuerdo exactamente la fecha, vi una tabla de precios en el IMSS. Entonces, bueno, obviamente el IMSS está enfocado a los derechohabientes, pero también tienen atención particular. Y entonces ahí en la tabla de precios era equivalente a los servicios de salud privada. Entonces, realmente eso no entiendo cómo funciona o por qué se puede equiparar con los precios de atención privada. A ver, ¿quién quiere comentar más? Yo tampoco entiendo muy bien eso y no sé si tenga que ver con la calidad del estudio. Ese es otro punto importante. Entonces, fíjense, el IMSS no le puede cobrar a sus derechohabientes porque lo haría dos veces. Es decir, el derechohabiente paga una cuota bajo cierta regularidad, de tal suerte que tiene el derecho hay distintos niveles en el IMSS de atención, de tal suerte que no le puede cobrar a su derechohabiente dos veces. Entonces, ¿qué es lo que hace el IMSS? Bueno, yo tengo que cobrar, no voy a regalar el servicio, ¿verdad? Entonces, adopta la postura de cobrar los precios del mercado, ¿sí? De tal suerte que quien quiera ir puede ir al IMSS, pero tendrá que pagar más o menos qué cosa, lo mismo que todos, ¿sí? Ahora, fíjense en un asunto interesante. Salud Digna va de casi 3 y el laboratorio médico Polanco a 4 veces lo que cobra Salud Digna. Ustedes pueden de alguna manera ver a qué se debe esta variación tan grande. ¿No? ¿Nadie? Yo tenía entendido que Salud Digna es una fundación Sí. y que tiene como cometido dar atención médica a bajo costo. Sin embargo, hay que hacer una fila enorme para poder recibir la atención, siempre la agenda está saturada, entonces es muy diferente, digamos que es como la atención un poco más popular que una atención más privada, por ejemplo, si lo comparamos con un laboratorio como Médico Polanco, ¿no? Sí, donde se paga el precio que sea y la atención es en 10 minutos. Exactamente, pero en Salud Digna hay que esperar, no sé, alrededor de, aparte de que hay que hacer agenda, que generalmente está lleno, pero a pesar de que iban una agenda, como ya dije, hay que esperar. Bueno, al menos esa es la experiencia que yo tuve una vez con un ultrasonido. ¿Qué dirían los demás? Sí, yo también fui a Salud Digna a hacerme la prueba de COVID y bueno, al menos al COVID sí pasé rápido. Las filas, o sea, la fila estaba enorme, era muy, muy grande la fila para cualquier otro tipo de estudio. Pero te fuiste a hacer la prueba para detección de COVID cuando el gobierno ya no las regalaba. Sí, sí las regalaba, pero necesitaba una PCR. Ah, ok, sí, la cara, entonces esas no las regalaba. Muy bien, pero entonces fíjense, volvemos a la misma historia. ¿A qué se debe entonces esta variación de precios? ¿Ustedes qué dirían? Ya mencionan, sí, Salud Digna es barato, pero se parece al IMSS, ¿no? O al ISSSTE. Las colas son largas, hay mucha demanda. Mismo. Entonces, todo esto se debe a las reglas del mercado, ¿no? La oferta y la demanda, de tal suerte que yo fijo mi precio arbitrariamente. Ahora, fíjense, en este tipo de materias, como de usos, como de profesiones
que ustedes quieren practicar, quieren llevar a cabo, es justamente el modelo, el perfil ideal para que se establezca un precio. Porque ven aquí hay aunque la variación es de un punto hasta casi 4 veces ese punto, el intervalo es muy grande. Sin embargo, Chopo, IMSS y San Angelín tienen precios muy cercanos. Y Salud Digna en un momento dado se acerca a estos otros, a estas otras dos fuentes. El único que se separa es Laboratorio Médico Polanco. Entonces, ¿qué hace pensar aquí? Fíjense, hace pensar, no sé que esto sea cierto, que las empresas que les vendieron los sistemas de resonancia les dieron los precios. ¿Sí me explicó? Les dieron los precios para que sus equipos se amortizaran en determinado número de años y las empresas tuvieran justo los pagos a tiempo oportunos de los sistemas que les acaban de vender. El IMSS no puede comprar a plazos. El IMSS tiene que, ¿cómo se llama? Que comprar y poner una sola exhibición. No, el gobierno nunca compra crédito. Es muy difícil. Ni tampoco compra, teóricamente, productos usados o reciclados o reacondicionados, si lo quieran denominar. De tal suerte que aquí se ve interesante cómo la combinación entre gobierno y sector privado se acercan mucho. Quizá porque el gobierno adopta lo que el privado hace, ¿sí? Pero fíjense, aquí faltaron, por ejemplo, no es que hayan faltado, sino se pudieron haber tomado cosas como el del Instituto de Tecnología. Ahí solo se hacen estudios de cabeza, cuello y columna. En cambio, en todos los otros, supongo que es para cualquier región. ¿Sí? ¿Qué te dijeron? Sí, como mencionaba, el precio depende mucho de la zona en donde se necesita hacer el estudio. Pero sí, por eso, bueno, en el caso del IMSS y del Laboratorio Médico Polanco, sí solamente encontré como esas dos, también Chopo. En el de Chopo decía que partía desde ese precio y en los otros dos me daba todo ese precio. Ajá. Los otros sí era dependiendo de se requería hacer la resonancia magnética. Claro. Entonces, fíjense cómo el mercado, como esta modalidad de imagen está completamente desarticulada, es irregular, no hay orden, cada quien pone el precio que sea y no hay claridad en qué se puede cobrar bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, yo les preguntaría, ¿sería lo mismo ir a tomarse una resonancia de una rodilla que de la cara? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué les dice la intuición? Que no es el mismo costo. Pues no, ¿verdad? Es más complejo a nivel de cabeza. Claro. Entonces, fíjense, aquí no hay claridad. Ahora, una persona que le dice el médico, ve a sacarte una resonancia, digamos, de columna, ¿sí? Tiene escoliosis por la cadera sacrolumbar, ¿no? La persona probablemente no se pueda quedar quieta mucho tiempo. Como ya lo hemos platicado, evitar el movimiento es fundamental para que la resonancia salga bien. Entonces, ¿qué le podrían sugerir a una persona bajo esas condiciones? Pues ya el asunto, ¿no? Sí, ya no sabía yo qué decirle. Pero fíjense cómo es el asunto. A pesar
de todos, de casi de más de 3 décadas que hemos usado esta modalidad de imagen, parece que nadie tiene claridad. Sobre todo a la hora de ver cuánto tengo que cobrar y bajo qué condiciones. Por ejemplo, si le tengo que agregar agente de contraste, si lo tengo que anestesiar, ¿verdad? Aunque sea localmente para que aguante el tiempo necesario para estar ahí metido. ¿Cuál sería el mejor procedimiento en el sentido estricto de qué secuencia uso, bla, 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 bla? Todo esto se ha venido viendo en la práctica, pero todos los precios parecen estar determinados por lo que las empresas les dan en el caso que hayan comprado un sistema nuevo. En el caso en el que hayan comprado un sistema reciclado, recondicionado, lo que sea, que sea un grupo de médicos y ahí lo tiene, la subutilización es tremenda, porque hay muchos sistemas, no se sabe bien cuánto cobrar, ni mucho menos se sabe qué áreas o qué regiones de interés me gustaría obtener de un paciente para que entonces yo pueda capacitar más a mi técnico radiólogo, sepa cuánto tengo que cobrar y hacer esta línea de producción eficiente. ¿Sí? Entonces, yo les pregunto, ¿ustedes creen que en este tema en particular, ustedes como ingenieros clínicos tengan algún papel que jugar? ¿No? ¿Nadie dice nada? Está muy complicado. ¿Ya es pronto a desayunar? No, yo estaba pensando que tiene que ver desde la adquisición del equipo, o sea, hay que hacer una evaluación extensa ahí desde la adquisición del equipo, recibir asesoría por parte del proveedor o a la empresa a la que compramos y, bueno, ver todos estos procesos que ya hemos visto antes, ¿no? Para con qué fines estamos adquiriendo el equipo, cuáles son los estudios que van a realizarse con más frecuencia y con base a eso sacar eh, bueno, es que no sé, para mí sería complicado determinar un costo. Además, si Sí, tomamos en cuenta estos factores como los que ya mencionó, de si vamos a contemplar esto de la anestesia, si vamos a ver lo de medios de contraste y también ver si vamos a trabajar en un hospital público o en un hospital privado. claro, claro, por supuesto. Pero alguna idea, por más, ¿cómo se llama?, descabellada que pudiera parecer. Ya, Josué ya comentó algunos de los, ¿cómo se llama? Algunos de los elementos que se tienen que considerar. Pero ¿y qué más habría que considerarse? ¿No? ¿Nadie? Está muy raro esto. Nunca habían visto algo parecido. De igual forma, bueno, es que más adelante lo mencionan como los costos por mantenimiento, también Exacto. este, dinero que de alguna u otra forma la empresa, el hospital debe de pagar hacia el técnico, también cuando falla, por ejemplo, alguna parte del equipo, o sea, todo eso también pues, es dinero que no es como fácil de quizás costear, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Vamos a seguirle para ver qué otra cosa se ocurre. Adelante, Brenda. Sí, gracias, profesor. Mm, Pues justamente ahí también dentro de la revisión que hice, algunos precios, bueno, ahorita lo menciono, de los objetivos de los cuales se plantearon en la charla,
que se tuvo de estas dos am, instituciones, nos dice que los costos de los exámenes pueden al reducir, valga la redundancia, costos operativos como el escáner, el mantenimiento, el personal también dedicado a esto y la ubicación, ¿no? Porque también, como bien sabemos, el espacio que debe de tener la resonancia magnética, pues implica varias cuestiones que también son de cosas. Y bueno, en las diapositivas se muestran justo estos costos operativos que son aproximados y salario medio anual aproximado de un técnico. También otra razón por la que el costo puede disminuir es aumentando los exámenes de resonancia magnética que se hacen. Dentro de igual de la búsqueda gráfica que hice, en tan solo una hora se pueden generar ingresos aproximados de $10,000 para el hospital, por lo que es fácil en ese sentido comprender cómo una máquina de resonancia magnética que no funciona puede terminar costándole al proveedor una cantidad muy considerable de dinero. Entonces, aquí justamente también, como lo explicaba el profesor, pues intervienen todos estos aspectos que son muy, muy costosos, por lo cual también hace al estudio costoso, ¿no? A lo que, bueno, revisé es que más o menos ya tiene un gasto de entre 1 y 3 millones de dólares. Siendo honesto, pues, para mí es muchísimo dinero, la No soy verdad. aquí, Brenda. Eh, en cuanto a la construcción, ¿no? Construir todo este espacio, son otros aproximadamente más, de forma anual, suma otros $800,000 aproximadamente. Y a lo que encontré es que el salario mínimo para un técnico entre $55,000. Entonces, pues eso dice mucho. El técnico radiólogo tiene una alta labor en este estudio, ¿no? Ahora sí que él es el encargado de tomar todas las muestras, o sea, de dirigir al paciente. Entonces, pues yo me remunerará y a lo que salió es para aquellos que pues no tienen tanto decir, tantos conocimientos, aquellos que ya son más expertos en algo, ya tienen más se me olvidó la ¿Experiencia? palabra, experiencia, exacto, ganan más. Entonces, pues sí, es mucho dinero. Precios de Estados Unidos, ¿sí? Ahora, ahí hay cosas que traban el asunto y es el consumo de criogénicos, porque por más eficiente que sea el sistema, cada 18 meses hay que ponerle helio y nitrógeno. De tal suerte que como esos son recursos no renovables y muy escasos, los precios fluctúan demasiado. Entonces, los precios de mantenimiento muchas veces se pueden ir 20 o 30% por encima de lo que aquí se menciona. Ahora, fíjense, el primer punto, el costo de 1 a 3 millones de dólares. Ahorita hay una tecnología que le llaman imanes secos, es decir, ya no vamos a usar o ya se pretende dejar de usar
imanes donde haya que estar poniéndoles la recarga. Se encontró una tecnología en el MIT que permite que ya ni siquiera tengo un tubo de quench para evitar cualquier complicación en el caso de que haya un calentamiento del sistema. Pero lo que se pretende hacer con esta tecnología es que ya no se tengan que usar tantos criogénicos, sino que con unos cuantos litros basta y sobra y para 5 o más años. De tal suerte que esa tecnología va a permitir reducir los costos considerablemente. Por un lado. Por el otro lado, el tamaño de los imanes se comienza a reducir. De tal suerte que ahora, si yo quiero solo hacer exámenes de cabeza, voy a tener un imán más pequeño, menos pesado, fácil de maniobrar, etcétera, etcétera. Pero el factor más importante es que la India y China entraron al mercado. De tal suerte que estos costos de 1 a 3, los chinos los tienen en casi la mitad, es decir, de 0.5 a 1.5 millones de dólares. Hablando de sistemas nuevos. Y con esto se pueden dar ustedes cuenta que ellos van a jugar un papel muy importante en los precios, porque estos precios de los sistemas determinan el costo que le habrán de cargar al paciente. No sé si estén de acuerdo ahí conmigo. Pero fíjense, entonces, ¿dónde cabe el trabajo que ustedes pueden hacer, en mi opinión? Es entrarle a ver, en este caso, cuál es el papel en el que va a jugar China e India en el mundo, y por supuesto nosotros también, para que esto comience a darle un giro para que los costos se vayan para abajo. Otro asunto importante es que se va a popularizar, es decir, el número de CTs que hay en este momento es muchísimo mayor, es casi 3 veces más que el de resonancia. De tal forma que en el momento que hay otros dos jugadores y que tienen más sistemas vendiéndose en el mundo, esperemos que la diferencia entre CTs y resonancia se reduzca considerablemente. De tal suerte que va a haber más hospitales, más clínicas ofreciendo el sistema y luego entonces habrá que reducirse los precios. Por eso yo pienso que este tipo de áreas de ingeniería clínica pueden encontrar un nicho muy importante y sobre todo en este momento que está empezando a operar el cambio. A mí yo pienso que le daría a ustedes una ventaja sobre muchas personas, no solo en México, en el resto de América Latina, porque casi nadie está viendo este fenómeno desde el punto de vista de atención al consumidor en precios, servicio, localización, etcétera, etcétera. Ahora, seguiré preguntando neciamente lo mismo. ¿Es esto de lo que hago ingeniería clínica o no? Ustedes dirían. ¿No? ¿Nadie quiere opinar? Pues sí, retomamos el tema de costo-beneficio, ¿no, profe? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué dicen los demás? ¿Nadie? ¿No? Nadie de nada. No, nadie quiere comentar nada, jóvenes. ¿Qué dirían? ¿Qué pasó? ¿Sí es o no es? ¿Está muy raro? ¿Se aleja de lo que ustedes creían que era que iba a ser? ¿No? Nadie quiere opinar, Brenda. Bueno, pues continuemos. Bueno, yo me acuerdo, profe, en una, cuando cursé, ¿cómo se llama la materia?
sector salud, mal Ajá. recuerdo, nos dejaron ir a diferentes hospitales y me acuerdo, bueno, ahorita me llegó donde nos dijeron que lo, el mantenimiento y todo esto lo hacía una empresa, pero justamente tenían que ser bueno, estar relacionadas a la radiología, o sea, no precisamente era un ingeniero biomédico, lo que me quedó así como de, o sea, entonces nosotros no intervenimos en eso, o qué Sí, onda, por quizás supuesto. sí me quedó mucho la duda, es dónde está No, nuestro no, papel como ingenieros biomédicos. por supuesto. Lo que pasa es que ahí estás hablando de otro tema, digo, ahí estás hablando de que se vuelva esto un asunto técnico y estricto hablando del mantenimiento. Más no, ¿cómo se llama? Más elaborado para hacer un cálculo de análisis, beneficio o costo-beneficio, etcétera, etcétera. Ahí es otra cosa, ¿eh? Y claro, ustedes le pueden entrar más. De hecho, yo conozco muchos de y sin problema. Pero aquí, ese tipo de áreas, digamos que de una u de otra manera, ya están cubiertas. Es decir, ya hay un número importante de personas trabajando ahí, de, de distintas áreas, distintas empresas, instituciones y demás. Lo que no hay es justamente esto que les digo. No hay nadie viendo cómo son los cambios para que esto se vuelva realmente una tecnología accesible para todos. ¿Sí me explicó? Es ahí donde yo pienso que hay un nicho de oportunidades para ustedes. Ok, sí. Sí, sí me explico. O sea, no solo es el mantenimiento. Ahora, ojo, muchas veces en los hospitales dicen cosas que les ordenan repetir. No sé si me explico. Más no necesariamente es la opinión genuina o la opinión de una persona que piense o diferente o de otra manera, ¿no? Puede pensar lo mismo, sin duda, pero muchas veces en los hospitales hay un código que se tiene que respetar y de esa manera uno no puede ir más allá, ¿no? ¿Sí me explicó? ¿Nadie quiere comentar nada más? ¿No? Hoy están muy relajados. Bueno, continúo. Ah, claro, adelante. Ok. El siguiente objetivo que se plantea es definir mejor la resonancia magnética y no en cuanto a conceptos, sino se enfocan más hacia la eliminación de las distorsiones geométricas, tanto de los gradientes no lineales, por gradientes me refiero a las bobinas colocadas en los tres ejes del Sí, espacio para la toma de las imágenes, en cuya función es alterar el campo magnético y poder así conseguir las imágenes en la zona deseada. Y las causadas por efectos de frecuencia, en este caso es de precisión, en donde esta depende de la fuerza del campo magnético, en donde la tenemos llamada como B0, y constante giromagnética que apunta hacia la dirección del campo magnético generado por el equipo. ajá. La siguiente es crear mejores marcos para desarrollar y evaluar la tecnología de manera significativa, en donde se hace referencia a que las evaluaciones para la resonancia magnética se pueden mejorar mediante el uso
de objetivos de diagnósticos significativos y además se podrían introducir cambios positivos y medibles al evaluar las vías comunes de manejo entre los pacientes y las áreas. El siguiente objetivo es, fue construir un consenso en torno a tecnologías y protocolos. Y aquí se habla de crear consensos apoyándose en los procesos reconocidos como el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, NIST, por sus siglas en inglés, cuya misión es promover la innovación y la competitividad industrial de los Estados Unidos mediante el avance de la ciencia, los estándares y la tecnología de la medición, de manera que mejore la seguridad económica y mejoren nuestra calidad de vida. También esta participe la Alianza de Biomarcadores de Imágenes Cuantitativas, que sus siglas en inglés eran QIBA, cuya misión busca mejorar el valor y la practicidad de los biomarcadores de imágenes cuantitativas al reducir la variabilidad entre dispositivos, sitios, pacientes y tiempo. ¿Y eso cómo lo ves, Brenda? ¿Sí es ingeniería clínica, esto de lo que nos hablas? Pues bueno, yo siento que sí, porque está relacionado siempre hacia la calidad y la seguridad hacia pues el paciente y también al usuario que hace el uso de este equipo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo relaciono así. Entonces, para mí sí tiene sentido. Me cuesta mucho trabajo, quizás nunca había tomado de fondo tanto así la resonancia magnética, entonces sí, admito que sí me cuesta mucho trabajo como que, saber en qué tanto tiene de ingeniería clínica, ¿no? Diferenciarlo o resaltarlo. ¿Qué dirías tú que sí está claro en ingeniería clínica? ¿Qué dirías? Este sí es un ejemplo claro y por ahí va el asunto. En otra área, no sé, en incubadoras, no sé, tú dinos, a ver. Pues, por ejemplo, bueno, digo, relacionado quizás a mi proyecto, lo que se me hace mucho de ingeniería clínica es la vigilancia hacia todo el equipo médico que está relacionado con tecnovigilancia. Entonces, porque, bueno, o sea, la tecnovigilancia es justamente eso, ¿no? La vigilancia a los dispositivos médicos y de tal manera que se garantice una seguridad y protección hacia el paciente y hacia los usuarios. Entonces, eso sí sería ingeniería clínica, está dentro del ambiente hospitalario, aparte de que también se tiene la parte de que la tecnovigilancia, los proveedores tengan la obligación de impartir por primera vez cuando es un equipo nuevo, dar la capacitación tanto a los profesionales de la salud como al resto del equipo, de los profesionales de la salud, que serían paramédicos, médicos, enfermeras, y el ingeniero clínico, después de eso, pues tiene la obligación de seguir con esa capacitación continua hacia ellos. Claro. Entonces, eso sí Y, es, bueno, para y mí ese, quizás.
más Sí, claro. y esas ideas se pueden aplicar a esta modalidad de imagen. Ah, am, pues yo digo que sí, porque al final de cuentas también debe de existir una capacitación, am, un mantenimiento preventivo, ¿no? Justamente Claro, para evitar este tipo de fallas. claro. O sea, también se aplica sin mayor menoscabo, claro, por supuesto. A ver, entonces, bueno, si quieres continuar, a ver qué más nos platicas. Porque fíjate que aquí estás ya juntando una serie ¿cómo se llama? De asuntos. Estás metiendo biomarcadores, estándares de medición, protección, el paciente, etcétera. Ya son muchas variables, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, yo siento también eso. De hecho, eh, como lo vuelvo a repetir, sí me costó trabajo porque siento que en el artículo venía muy poca información, o sea, era como todo de manera muy resumida. Entonces, pues sí, para tratar de entender más a lo que se refería, sí tuve que hacer mucha investigación por aparte para poder comprender un poco mejor de lo que hablaba, porque sí siento que venía muy eh, resumido, pues, lo que hicieron en ese taller. De hecho, pues, es un artículo muy chiquito, ¿no? De hecho, son como una hoja y media de lo que se habla y los demás son puras referencias. Pero fíjate cómo está el asunto, o sea, en muy pocas palabras, pues va, ¿no? La Mm. información y ahí podemos ver la diferencia, ¿no? Podemos ver ahí qué se está haciendo. De tal suerte que, por un lado, es bueno que digas, pues es que no sabía que esto existía, ¿cómo lo voy a hacer? Porque de esa manera yo creo que te abre un espacio. Y no solo a ti, sino a todos, para que comiencen a ver en otras direcciones, a ver que también hay otros ámbitos. Y en esto lo que mucho importa es que ustedes se den cuenta que esto también es ingeniería clínica. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Nadie más quiere opinar? ¿Nadie tiene dudas? Ok, Brenda, hoy. Ok. Eh, bueno, continuando con valor y rentabilidad al vocabulario. Aquí, bueno, estos pueden enfocarse mucho mejor con una mejor comprensión de los impactos de las imágenes en el tratamiento y cómo los diferentes aspectos de las imágenes, incluyendo los artefactos y las métricas de calidad, impactan tanto en la sensibilidad como en la especificidad, ya que como sabemos, los artefactos disminuyen la calidad de la imagen e interfieren en el diagnóstico del paciente. Y por su parte, las métricas o indicadores de calidad se pueden relacionar a la frecuencia de comunicación médico-paciente, satisfacción general del paciente, así como también las horas de capacitación que tienen los técnicos, la duración promedio del estudio, que encontré que era alrededor de unos 30 minutos, más o menos. Ajá. Y
Otro de los objetivos fue mantener la perspectiva, en donde es saber priorizar la atención médica en donde se requiere el uso insustituible de la resonancia magnética, como por ejemplo en tumores, patologías neurodegenerativas, procesos epilépticos, infecciosos y o metabólicos, entre otro, y dejar de lado los exámenes donde no se justifica de manera óptima el uso de la resonancia magnética para no generar con ello costos innecesarios. Ok. Y ahí ¿dónde crees tú que pudiera empezarse a determinar qué procede y qué no procede? ¿Qué elementos darías tú? Dirías, esto hay que tomarlo en cuenta en el caso de que se quiera hacer uso de esta tecnología. ¿Qué se te ocurre que se podría decir? Mm, Empiezan los problemas, ¿no, Brenda? Porque ahora sí habría que ver con detalle de qué se trata. Profe, disculpe, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Ya en estos días hemos estado hablando de determinar cuándo es importante sugerir un estudio por resonancia magnética, pero Sí, también considerar el hecho de no hacerlo en otras claro. patologías. Pero de pronto no se me viene a la mente una patología, vamos, que sea una práctica recurrente el hecho de utilizar resonancia magnética, pero que no esté bien justificado su uso. O sea, no, como para manera de ejemplificar, no se me ocurre alguna. Según yo, Ah, sí, sí, adelante. según yo, todas las órdenes para un estudio de este tipo, o sea, tienen una causa de ser, o sea, no es como solo porque se me antoja mandarte a hacer una resonancia magnética, se te va a hacer, ¿no? En el caso del hospital al que yo voy, la población tiene un ingreso económico promedio. Entonces, no, quizá en las ciudades más grandes, la Ciudad de México, no sé, Monterrey, Guadalajara, a lo mejor el ingreso es incluso, vamos, vemos otras clases sociales, eh, y a lo mejor ahí se permitiría, pero en mi realidad no es algo que yo vea. Entonces, no sé, por ejemplo, para ejemplificar con un ejemplo, no sé cuál sería una patología en la que sea constante este uso de resonancia, pero que no esté justificada. Es que acabas de poner el dedo en la herida. Ese es justamente el asunto. Bien, ¿qué es lo que motiva usualmente usar esta modalidad de imagen? La calidad que produce, pero que además, por encima de todo, no causa daño. Entonces, si yo pienso en algo que no causa daño como motivo importante, pues la voy a recomendar para todo. Ahora, estrictamente hablando, la resonancia se puede usar en todo, en todo. ¿Qué es lo que lo detiene? Los precios. Y que hay cierto protocolo que seguir que no se sigue, por ejemplo, en rayos X. Sin duda, hacer una imagen de resonancia de pulmones es más complicada, es más cara, toma más tiempo, es más elaborada. Entonces, ¿por qué se opta? Por una simple placa de tórax, ¿no? Para ver cómo están los pulmones de una persona. Y el siguiente paso sería un CT. Sí, sí me explicó. Y entonces, en la medida en la que esto se haga más barato, más accesible, ¿qué habría de suceder? ¿Ustedes qué opinan? Ahora, volvemos a la misma historia. ¿Qué cosas pasan y qué cosas no pasan? Parte siempre del hecho de que si yo tengo un hospital o una clínica privada, tengo que pensar para qué la quiero. Cabeza y cuello, tripas, huesos, articulaciones, músculo esquelético, etcétera. Porque esta modalidad de imágenes es tan diversa, variada y rica para tantas cosas que resulta inviable por dinero, por el costo que yo le atore a todas. ¿Sí, sí me explicó? Entonces, ahí es donde, en mi opinión, entra el papel de ustedes. Tienes un sistema, ya lo compraste, tienes estas características, entonces
yo te sugiero que le des prioridad a estas patologías que son las que puedes atender. Las otras habrán de venir después, ¿sí? Pero ahí hay que hacer un estudio nuevamente de qué es lo que tengo para saber en qué lo puedo usar. En el caso en el que ya esté el sistema puesto. En el caso en el que van a empezar, pues la primera pregunta es, ¿para qué lo voy a usar? ¿Qué me interesa a mí? ¿Qué información me interesa que me dé el sistema? ¿Sí? ¿Está claro, jóvenes? Y repito, José, tu pregunta es muy válida. ¿Cuál sería la restricción? Pues ninguna. A menos que el paciente tenga, por ejemplo, problemas de claustrofobia o obesidad, ¿cómo se llama? Mórbida, que no le permite entrar al túnel, o que tenga una deformación física que por la misma razón no puede entrar al túnel, o que sea un paciente psiquiátrico que no tolere los espacios pequeños, o bien pacientes que no se puedan anestesiar para evitar su movimiento, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Está claro, jóvenes? Y Sí, eso, a profe. la larga, pues hace que esta tecnología de imagen se vuelva más complicada de manejar, porque entonces el médico se pone a pensar, si tengo esta herramienta que me puede servir para todo, ¿por qué habría de dejar de usarla? ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta? ¿No? ¿Nadie? Está complicado, ¿verdad? ¿Lo ven y sí les causa muchas dudas? Sí, es demasiada información, son demasiados elementos a considerar Sí, tal vez son demasiados elementos a considerar. y se hace muy difícil, ¿no? Pero fíjense, ahí es donde yo veo el nicho de oportunidades para ustedes, de comenzar a estudiar, de comenzar a investigar qué parámetros se pueden usar, qué cosas debo incluir, qué cosas puedo dejar en segundo plano, qué hago cuando el sistema ya existe. Por ejemplo, en el IMSS seguramente la resonancia la usan para todo, ¿no? Para todo, desde una simple fractura de tobillo hasta, ¿cómo se llama? Problemas epilépticos o mucho más complejos, ¿no? De tal suerte que ahí hay que adoptar otras posturas, ¿no? Otros enfoques que no tiene que ver mucho con el asunto de la medicina privada. ¿Sí, jóvenes? ¿O ya los mareé? Profe, bueno, a mí me llama la atención también que la profesora Fabiola dice que la ingeniería clínica cae mucho esto luego en hacer una carta a Santa Claus, ¿no? Es decir, las cosas que deberían de ser y la realidad de las cosas. Entonces, si situamos a los estudios de resonancia magnética y los ponemos desde una óptica de la ingeniería clínica, pues estaría muy padre poder hacer las cosas como, o sea, como las hacen en países desarrollados pero otra cosa es a la que nos enfrentamos nosotros con las realidades de este país. Entonces, me parece a mí que lo que preguntaba hace rato, cómo es que si esto es ingeniería clínica, pues por supuesto que sí. Eh, y el gran reto es, pues, trabajar con lo que se tiene y con los recursos que hay, ¿no? Mira, yo te puedo dar el caso de algunos países ricos y desarrollados, no de todo el país, pero sí de algunos ejemplos, en donde justamente lo que se considera idóneo no sucede. No sé de dónde la profesora Fabiola sacó ese comentario que me parece bastante, eh, pues, me parece muy pobre, porque ahí no estás usando el método científico. El método científico te establece claramente esto puedes hacer y esto no puedes hacer. Y, o sea, pensar que esto es una carta a Santa Claus es, en mi opinión, muy ingenuo. Y también suponer que en un país rico y desarrollado las cosas se hacen bien es triplemente ingenuo. No, no es cierto. Y les puedo dar muchos casos. Por ejemplo,
En Boston, ¿cómo se llama este hospital que tiene nombre de realeza? Donde tengo un par de amigos y ellos tienen a su disposición 9 sistemas de resonancia. Pues, díganme ustedes, de todos los pacientes que llegan ahí, ¿cuántos sistemas creen que se usan? Una idea así, por burda que sea. ¿Todo? No usan ni siquiera 3. Ahora, cuando vino la pandemia, usaban 4. Entonces, volvemos a lo mismo. Tenían tantos sistemas, pero para cada sistema necesitan 3 técnicos radiólogos. Entonces necesitaban 18 técnicos. 18 técnicos que no solo atendían la resonancia, solo había 2 técnicos especializados en resonancia y los otros atendían todo tipo de cosas, CT, ultrasonido, lo que fuera. De tal suerte que los otros 6 estaban divididos en mucho tiempo y no había forma de hacer que regresaran a usar una resonancia cuando se requería. De tal suerte que las personas tenían que esperar a veces hasta 1 mes y medio. Entonces, está muy bonito hacer esos comentarios, pero hay que venirse a la realidad que se vive en el mundo. Y yo digo, bueno, está muy bien. Hay gente que quiere estar encerrado en su cubo toda su vida y piensa que por ahí va el negocio. Está perfecto. Pero si ustedes quieren hacer cosas clínicas, pues no pueden estar encerrados ahí viendo a ver qué sucede. Ni tampoco estar pensando que todo lo que sucede está en México. Uno puede ir a cualquier otro país y encontrar formas de organización, ideas nuevas, propuestas nuevas, en el lugar menos inesperado. Absolutamente general. Yo les puedo comentar, yo fui a Bolivia, invitado por el secretario de Salud, y vi cómo organizaron ellos un tubo de rayos X y 2 ultrasonidos que tenían para una población enorme, que a veces caminaban hasta día y medio para llegar al sitio, y los organizaban de una manera impresionante. Usaban hasta el telegrama para decirle a la persona que ya estaba a su cita. Y no había pérdida de tiempo, ni de espacio, ni de recursos. Y a todos los pacientes que llegaban se les daba de desayunar o de comer o de cenar o lo que fuera. En Bolivia, donde mucha gente dice que hay que quitarse el apéndice porque te puedes morir de una apendicitis infecciosa. En Bolivia, donde se dice que casi el 100% de la población es indígena e ignorante. En Bolivia, de los países más atrasados del mundo, que se pelea el último lugar con Haití. Ahora, compárelo con el Hammersmith, el Hospital Hammersmith en Londres. Ellos fueron los primeros en Europa en tener un sistema de resonancia. Se los repito, los primeros. Y tuvieron un sistema que dejaron de usar por más de 3 años porque no había quien lo operara. Entonces, si ven, no todo lo que pasa en país rico y poderoso es ni correcto, ni adecuado, ni tampoco inspirador, ni tampoco es una carta a los reyes. Es una forma, perdón que se los diga y espero que su profesora Fabiola no se enfurezca más conmigo, pero es una forma medio infantil de ver las cosas. No, jóvenes, ustedes tienen el método científico, tienen una serie de argumentos, tienen una formación en ingeniería. La pregunta es, ¿qué puedo hacer con esto que tengo? Fin de la historia. Si quieren una carta a Santa Claus, a los reyes que infantilmente piensan que se puede hacer todo, ni aunque los tuvieran todo, como les digo de este hospital en Boston, como les digo del hospital Hammersmith en Londres, como les comento en Bolivia. Otro ejemplo clarísimo de que hicieron las cosas bien durante algunos años, ustedes pueden googlearlo, se llama en la clínica La Sagrada Familia en Buenos Aires.
Ellos compraron un sistema resonancia PET y pasó un año y habían hecho, creo que 30 estudios, una cosa así. 2 estudios un poquito más de 2 estudios por mes. Los estaba ahorcando Philips porque les exigía el pago. ¿Qué creen que hicieron? Ojo, y ahí pueden ustedes decir que tenía la carta Santa Claus porque tenía lo mejor de los dos mundos. Metabolismo con PET, anatomía, estructura y función con resonancia. ¿Qué terminaron haciendo? El médico administrador de eso le dijo al gobierno, te doy un descuento del 20% ¿cómo se llama? Y tráeme a todos tus pacientes. Al cabo de 3 meses tenían una lista de espera que algunos de ellos tenían que esperar hasta 3 semanas, que en un hospital privado eso es inaceptable. Tuvieron que hacer una reingeniería clínica para que posteriormente la espera se redujera a 10 días. Al momento que ahorita ya tienen otro sistema de PET resonancia de nueva generación pagado por estas cosas. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que no porque es Argentina, Bolivia, Londres, las cosas están bien. No. Uno tiene que dejar de pensar con esas ideas infantiles. Déjenlas de lado. Lo que importa es lo que saben ustedes, las herramientas técnicas que tienen. Pueden aplicar el método científico. Tienen acceso a ciertas fuentes de información. Olvídense lo demás. Ya está la lista de los reyes. Ese es lo primero que tienen que dejar ustedes. Esa mentalidad pueblerina, déjenla guardada. Ya. Ustedes en estas generaciones tienen acceso a una cantidad de información que todas las generaciones juntas a las que yo pertenezco y anteriores no tuvimos. Y no es un reclamo, al contrario, es una invitación para que las usen. No, olvídenlo eso. Espero que alguno de ustedes no sea muy amigo de la profesora Fabiola y se me vaya a ofender. ¿Nadie quiere comentar nada? ¿No? No, bueno, yo comenté esto de una clase que estamos llevando justo con la profesora, porque es interesante ver los puntos de vista, ¿no? Y desde la experiencia de cada uno, y creo que nosotros nos nutrimos mucho de estos ejemplos, o sea, más que tener una clase conceptual, porque incluso lo podemos ver en un libro, ¿no? Irnos de concepto en concepto, Claro. creo que enriquecen más estas experiencias. Entonces, pues nada, ¿no? O sea, lo que vemos en su clase yo considero que se queda aquí y bueno, en el sentido de que pues solo aquí se ve, ¿no? Pero el conocimiento se lleva allá afuera. Y sí tiene Claro. mucha razón en cambiar esta idea, porque allí en el medio laboral un poco, en donde nosotros vamos a hacer nuestro servicio social, nuestras prácticas, sí se nos alimenta mucho de esto, de que no, es que no se puede porque es México, ¿no? Y se te olvida que estamos en México. Entonces sí, pues cambiar estos paradigmas. Sí, a mí nunca se me ha olvidado que estoy en México, nunca. Pero el reto es ese. El reto no es pensar como siempre. El reto es romper. Ahora, pensar que todo es igual a lo largo del tiempo es un error impresionantemente grande. Impresionante. Simplemente vean este gobierno cómo ha movido las cosas, ha creado otros paradigmas. Ustedes pueden o no pueden estar de acuerdo con el presidente, pueden o no estar de acuerdo con algunas cosas de las que se hacen. Yo les puedo decir, a mí muchas veces en la mañanera me aburre que se repita una y otra y otra y otra vez lo mismo y casi con las mismas palabras. Es realmente, ¿cómo se llama? Mareador. Realmente deja uno o sea, a mí hasta me desalienta. Pero vean ustedes cómo se está moviendo esto. Suceda o no suceda todo, ya cambió el asunto. No pueden ustedes quedarse pensando en eso, en mi opinión. Ahora, hay una frase que se repite una y mil veces. En México se puede todo. Y entonces, en México se vale todo.
¿No la han escuchado ustedes? ¿Quién quiere comentar? Y cuando les dicen, ah, pues cierto, te la tomo, compadre. Sí, en México se puede todo, inclusive que se cumpla la ley. Y ahí mucha gente se tuerce. No, pues ¿cómo? Pues eso no, pues si me estás diciendo que todo, ¿por qué la ley no? Si todo se puede, ¿por qué no podemos hacer esto de manera civilizada? Les puedo comentar otra anécdota. Un director de neurología del Instituto de Neurología se opuso a la política del gobierno federal de no cobrar nada a las personas que llegaran a atenderse. Él se opuso, dijo que era inviable, etcétera, etcétera. ¿Ustedes qué creen que sucedió? Nadie dice nada, ¿no? Pues el director perdió su puesto. Eso antes nunca hubiese sucedido, porque la idea era cobrar, era de alguna manera ir parcialmente privatizando o simplemente hacerlo, ¿cómo se llama? Rentable, entre comillas, lo que eso significa. Eso no sucedía antes y ahora sucedió. Y se les doy como casos bien concretos que son ciertos, ustedes lo pueden investigar, lo pueden googlear y verán ustedes qué pasa. El médico, el director se apellida Celis. Googleenlo, a ver qué dice. Entonces, es mi invitación, ¿eh? Fácil no lo es. ¿Se les van a poner complicada? Cierto. Pero ¿y entonces cuál sería el reto? ¿Qué les tocaría a ustedes por hacer? ¿Quién quiere comentar, jóvenes? ¿Nadie? Ahora sí se han quedado muy callados, hasta me preocupa. ¿No? ¿Nadie? ¿Esperaba que el curso fuera así? Porque luego dicen que los regaño mucho, ¿cierto? ¿Ni eso? No, profe, bueno, yo no sé, en mi caso sí me gusta como esto de poner mis dudas, y pues no sé, hacerle también una invitación a las compañeras para que ellas también, porque esto nutre mucho, ¿no? Desde la perspectiva de cada quien, desde sus proyectos, de lo que estén Sí, haciendo, yo creo claro. que todos, podemos aportar. ¿Qué dicen los demás? ¿No? Sí, yo me siento muy cómoda, igual escuchando ahorita la conversación de lo que preguntaba Josué. Y, o sea, son cosas, como ya había mencionado, que normalmente no se pueden preguntar en otros cursos. Y me uno a la invitación de Josué a que justamente pues participemos más todos, ¿no? No solo algunos. Ailín, a ver, platícame. ¿Qué cosas luego no se pueden preguntar? Porque eso sí, Mm, ahora sí que eso sí calienta. A ver. bueno, ya había comentado un poquito, por ejemplo, yo estaba como tratando de poner mucho los pies en la tierra en que hay cosas que no se pueden cambiar porque no se puede y ya, ¿no? Y algo que usted ha mencionado aquí es que pues sí, o sea, si justamente nosotros somos este futuro de ingeniería biomédica, pues debemos ir con ese pensamiento un poquito más, bueno, yo ahora lo veo más positivo, ¿no? De que, ok, sí, sí es probable, pero para eso hay que conocer también de los errores, como lo que usted nos ha contado ahorita de experiencia, ¿no? En base a su experiencia. Entonces, ese tipo de cosas que no se pueden abordar, yo creo, en otros lugares. A mí sí me ha pasado que, ay, Aileen, ¿cómo no sabes eso? O sea, ya estás en tal trimestre, ¿no? O, ay, ¿cómo puedes pensar eso? De parte de los profes y bueno, de compañeros no, pero así de los profes. Así que es eso, me siento con esa libertad de poder escuchar, dar mi punto de vista. Es que asumir que ustedes saben lo que yo sé o asumir que ustedes saben lo que yo creo que ya saben, pues es lo mismo que asumir o que todas las personas son tontas o que todas las personas son muy astutas y te quieren engañar o que todos son chaparros y gordos o que todos son, ¿cómo se llama? Cristianos. Es una forma
En mi generación eso le decían, es el tuerto miope que quiere ver muy lejos, ¿no? Y ojo, no estoy hablando de nadie en particular, pero volvemos a la misma historia. Si tú te tapas un ojo y el otro te lo picas, ¿qué vas a ver? Pues vas a ver todo borroso, ¿no? Y vas a terminar quitándote la mano del ojo lo que tengas que no te permite ver. Y seguirás viendo medio mal. Pero no te tapas el ojo ni te lo picas tú mismo, pues habría que ver qué sucede. Ahora, las necesidades de esta modalidad de imagen hoy son enormes, enormes, y requieren de gente que sepa de estos temas de forma ultra urgente, ultra urgente. No hay forma de, ¿cómo se llama? De sacarle la vuelta. Ahora, la otra, por supuesto, uno tiene tiene uno que vivir de algo. ¿Cuánto que cobrar? ¿Cómo se cobra? ¿A quién hay que exigirle el pago? Ya son tareas que para mí en lo particular me escapan y siempre se tiene uno que aliar o juntar con gente que sabe de estos temas y que ustedes muy probablemente a lo largo del tiempo irán aprendiendo. Ahora, que en el ámbito médico, tanto privado como público, hay mañas, hay, ¿cómo se llama? Arreglos, hay contubernios, mafias, pues eso es cierto, en todo. Todo eso hay mafias, claro, pero eso no significa que deje de haber necesidades, ni que dejen de necesitarlos. Y me refiero a ustedes, no a mí, no al vecino, a ustedes que hacen estas cosas. Por eso yo creo que es muy importante que no se tapen los ojos. Vean, desengáñense, atiendan ustedes lo que haya que atender, pero no se dejen ir por el comentario de alguien más, porque pues nosotros ya estamos viejos y prejuiciados. Ya vivimos un tiempo en el que sí, muchas de esas cosas fueron así. Pero también les puedo dar el otro ejemplo. De haber pensado de esa manera, jamás hubiésemos llevado un sistema de resonancia a la UAM. Jamás lo hubiésemos conseguido. Jamás se hubiese creado la carrera de ingeniería biomédica. De tal suerte que sobran los ejemplos de que las cosas se pueden hacer. Fácil, no lo es. Pero a ver, muy bien, porque creo que algunos de ustedes ya quieren llorar de aburrimiento. ¿Qué pasó, Brenda? ¿Falta mucho o ya era la última? No, sí, ya es la penúltima, de hecho. Sí. Y bueno, en esta parte nada más así a grandes rasgos se menciona que la resonancia magnética sí se involucrase con otros datos biológicos y clínicos, se impulsaría la práctica, el análisis, la recopilación de datos, que son áreas potentes para la investigación innovadora en la que la Sociedad Internacional de Resonancia Magnética está altamente calificado para poder ampliarse, al igual que también se menciona que mediante los exámenes rápidos por resonancia magnética pueden em, llegar a la población que no tiene tantos recursos económicos. Y la última parte que se menciona es centrarse en el paciente, en la que se refiere a brindar explicaciones simples al paciente, como el impacto que tiene la resonancia en el tratamiento, que la comunicación entre el técnico hacia el paciente sea lo más amistosa posible, generando un ambiente de respeto y confianza. Y finalmente se menciona que seguirán trabajando en este tipo de talleres para generar un Consenso. y consenso y lograr el objetivo de manera más amplia
ya que sus conversaciones deben traducirse en iniciativas viables y no solamente pues que se queden ahí como puras palabras y debates. Entonces, fíjate, Brenda, esto que acabas de decir, ¿significa que allá no todo lo tienen resuelto? Pues no, bueno, a lo que yo entiendo es que de alguna u otra forma no se entabló como quizás algún método para poder reducir los costos, en este caso de la resonancia magnética, ¿no? O sea, solamente fueron así como discusiones de, pues tenemos que crear esto, por ejemplo, aquí se habla de un consenso para, pues, poder ver si sí se puede reducir este costo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo veo de esa forma. Claro, es decir, ¿en qué año está hecho esto? ¿2018 o 2019? Ay, no me acuerdo. Me parece que era del 2019, si no mal 19 recuerdo. tiene muy poco tiempo, ¿no? Y fíjate, y no están resueltas las cosas. Es decir, hay mucho por hacer todavía, incluyendo en países ricos y poderosos. Sí, 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 es mucho trabajo por hacer aún. Todavía. Es por eso que a mí me interesa hablar de estas cosas que son tema en el mundo, no nada más aquí, porque lo que pasa en el mundo también se puede usar en México, ¿o no? ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿O quién sabe? Nadie quiere opinar más sobre esto, las últimas palabras, porque ya son 9:32 en mi máquina, y luego tiene clase, ¿no? ¿No? ¿Nadie quiere decir nada? Sí, sí puede ser de ayuda para que, por ejemplo, esos tipos de procesos que se hagan en otros países, pues podamos ver si se pueden aplicar aquí o seguirlos de alguna manera. Claro. Bueno, muy bien. Hoy no quisieron colaborar. Está bien. Lo tomaré en cuenta. Estuvieron muy callados. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, nos vemos el próximo martes. ¿Sí? Sí, profe, gracias. De nada, al contrario. Espero Claro que que no. sí. ¿Sí? ¿Todos? ¿A quién le toca el próximo martes? A mí, ¿A quién dijo a mí? Andrea. Ah, perdón, Andrea. Bueno, muy bien. Entonces, hasta entonces, que estén bien. Gracias, profe. Igualmente, Que profe. estés Igualmente, bien. profe, Hasta gracias. luego. Chao.